nací con cáncer, retinoblastoma se llama, cáncer a la córnea, y le indicaron a mis padres. Tenían dos opciones ellos, o dejarme con este problema y yo podría vivir, según los pronósticos de los doctores, 5 años de edad máximo. O el otro problema, que es quitarme el ojo izquierdo. Entonces, ¿se imagina cuál fue la decisión? Aún estoy vivo. Cristian Ortiz forma parte de la minoría, no por tener discapacidad, sino por tener discapacidad y estar empleado. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y trabaja como relacionista público en el Instituto Regional de Patrimonio Cultural. Él me dice que nunca se ha sentido en desventaja para conseguir un trabajo, porque tiene un método que lo pone en igualdad de condiciones. Yo trato de, cuando voy a conseguir un trabajo, que la gente no sepa que yo no tengo un ojo, por ejemplo. Yo trato de ir con mi hoja de vida o presentarme y demostrar mi talento, y ya después, cuando ya estoy contratado, ahora sí, mire, les cuento esto, entonces, para evitar algo. Pero gracias a Dios, o sea, todos los trabajos que he tenido, no he tenido ningún problema con mi jefe. Las cifras dicen que en Ecuador hay poco más de 88.000 personas como él, con discapacidad y con empleo. Él cree que el número debería ser mayor. Que los contraten, o sea, las personas que tenemos que nacimos o con el pasar del tiempo nos dio un tipo de discapacidad, sea mental o física, no nos hace diferente a los demás. Por ejemplo, además de mi problema visual, yo no tengo capacidad para algunas cosas. Es decir, no es necesario tener una discapacidad física. O sea, por ejemplo, yo no tengo capacidad para arquitectura. Entonces, asimismo, que lo vean de esa forma las personas que van a contratar. Que vean cuál es tu cualidad, cuál es tu talento. Todo el mundo tiene una fortaleza. Exactamente. Y así como todo el mundo tiene una debilidad. Habrá quien diga que claro, que como él puede ocultar su discapacidad, entonces su situación es más fácil. ¿Qué pasa cuando eso no es posible? Cuando hace falta convencer al mundo de que la persona va más allá de una característica física. La verdad es que ha sido bastante difícil, porque la persona con discapacidad siempre ha tenido no el temor de salir, sino el temor de salir y en la calle encontrarse con la persona que diga, ay, qué pena, pobrecito. Y esas de las cosas son las que no se había cambiado en el país. Les presento a la persona que se encarga de controlar el sistema de cámaras de vigilancia de la Universidad San Gregorio, en la ciudad de Portoviejo. ¿Qué tan fácil sería verlo y pensar que no es capaz de manejar un mouse o una computadora? ¿Qué tan errado podría alguien estar al pensar que porque sus manos no son como las de la mayoría, no puede utilizar una radio? Patricio, me copia, Patricio. O ser una persona productiva. Y que no quiero quedarme aquí, sino que quiero ir más allá todavía. Manuel tiene algo muy claro. No importa si se es una persona con discapacidad o no. Para pelear e incluirse en el mercado laboral hay que prepararse. Por eso él no es solo un empleado de la universidad, es también un alumno. Estudia Derecho, porque dice que todos tenemos debilidades, pero él decidió concentrarse en sus fortalezas. Dicen que los abogados sí que hablamos bastante. Y los periodistas también, eso dicen. Eso dicen, eso dicen. Pues no hay que hacerles caso, no hay que creerles, no, hablamos un poquito nomás. Pienso yo especializarme en la materia penal, si es posible y si los recursos me lo permiten, irme a estudiar a una universidad en Colombia, porque en Colombia se da mucho la materia que yo quiero estudiar. Sin que digan, Manuel, tú subiste por la dedocracia, no, yo quiero que lo mío sea por mérito, para demostrarle a la gente que todo se puede. Cuando llego aquí, los guardias me ayudan a subir esa escalera
Yo no me sentí discapacitada nunca. Ya cuando era grande ya me di cuenta que estaba en el grupo. Pensaba que en mi mente yo me podía movilizar. Subía, bajaba, subía buses. Pero no la aceptaban en los trabajos. Pero no me aceptaban en los trabajos. Flavia tuvo poliomielitis cuando niña y por años presentó carpetas, acudió a entrevistas. Fue a la universidad y se graduó de pedagoga, pero nada. Nadie le daba trabajo. Y con un hijo necesitaba generar recursos para poder mantenerlo. Entonces había que hacer otras cosas. Bueno, trabajé como vendedora, vendiendo perfume. En Ecuador es difícil. Y cuando llegó Lenín Moreno a la vicepresidencia, pues ahí nos pusimos en boga, digamos, las personas con discapacidad, y se nos fue haciendo más evidente las personas con discapacidad. Flavia consiguió trabajo hace 3 años en el INSPI. Responde las llamadas del público, archiva documentos, atiende a las personas que llegan y no tiene ningún problema para desempeñar sus labores. Ustedes han visto 3 casos de personas con discapacidad física que se encuentran incluidas laboralmente. Pero ¿qué pasa con quienes tienen discapacidad mental? Aunque no lo crea, la inclusión para ellos es aún más complicada. Totalmente. Una discapacidad motora implica claramente dónde está tu dificultad y a la misma vez también implica claramente cuáles son tus ámbitos de habilidad. Entonces es bastante más concreto, digamos, el proceso. Además de que son entidades que han sido históricamente atendidas con mucha más profundidad. Las discapacidades de tipo mental ha sido bastante menos atendido, es bastante menos perceptible desde el punto de vista físico, porque no tienen, en la mayoría de los casos, no hay una apariencia física que implique cuál es la discapacidad. Es lo que, por ejemplo, le pasa a Daniel, que pese a sus títulos y a su inteligencia, no consigue mantener un trabajo. Entre otras cosas, porque prefiere no decirle a sus jefes que él tiene síndrome de Asperger. Y no lo hace por una razón específica. Porque en el carnet de discapacidad dice discapacidad mental en vez de discapacidad social. Si alguien viene con discapacidad mental, que todavía en algunos carnets antiguos emitidos por otra institución, catalogaban a 7 discapacidades, entonces la persona dice discapacidad mental, prefiero no contratar. Actualmente los nuevos carnés ya hablan de discapacidad social, para no estigmatizar más aún una condición de vida. Es innegable que se han hecho muchos cambios y que la ley ahora toma en cuenta a las personas con discapacidad. Pero tampoco puede negarse que aún hace falta camino por recorrer. Porque bueno, sabemos que la ley de alguna manera como que presiona, pero no cambia la mentalidad, no cambia la mirada de un empresario o del ciudadano común y corriente. De alguna manera, el espíritu de la ley apuntaba a que el ciudadano, si está al frente de una empresa, pública o privada, remarco eso, considere la posibilidad de enriquecer a su empresa, a sus empleados, con la inclusión de una persona con discapacidad. Ejemplos sobran. Gente que esperó años por un trabajo y muchos de ellos que aún siguen esperando. Talento cultivado y desperdiciado. Todos a quienes entrevistamos y conocimos en este reportaje hacen hincapié en que, como en todo grupo humano, las personas con discapacidad no son un solo bloque, son personas. Hay buenos y hay malos. Hay trabajadores y hay a los que no les gusta trabajar. Ya están las leyes y ahora falta el paso siguiente. Aprender a mirar a la persona más allá de su discapacidad. Al volver, el tranvía de Cuenca en el centro de la polémica. Esto es Visión 360, tercera temporada. Ya regresamos. La inversión altísima que existe solucionará quizás, en el mejor de los casos, el 15% de los viajes que se requieren. Fue una solución más vistosa, nada más. Por supuesto que sí. Yo mucho me temo que el tranvía pueda constituirse en un juguete caro para la ciudad de Cuenca.